Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022 y estos son los titulares. La reunión entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, que dio paso al anuncio del regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y el reciente triunfo de Lula da Silva en Brasil, son las noticias más destacadas de la semana que analiza nuestro jefe de redacción, Ángel González. Conversamos con el periodista Bruno Esgarcini, ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2019, sobre los triunfos de la izquierda en América Latina. En el segmento musical estrenamos el bolero de la cantautora venezolana Fabiola José, Siempre Tuya. El pasado martes 1 de noviembre se reunieron los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, lo que ha generado una serie de expectativas en la nueva relación entre Venezuela y Colombia. Por otro lado, el triunfo electoral de Ignacio Lula da Silva en Brasil también ha sido recibido con beneplácito en la región latinoamericana. Ángel González, jefe de redacción de Últimas Noticias, nos presenta su análisis. Bienvenido. Hola Elga, muchas gracias por el contacto y un saludo a toda la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Bueno, mira, lo que tengo para comentarte es que la noticia más importante de esta semana en realidad son 3 noticias que van interrelacionadas y vamos a ver cómo es esto. En primer lugar, el martes 1 de noviembre se dio la reunión del presidente Nicolás Maduro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se trata de la primera cumbre entre presidentes de Venezuela y Colombia desde el último encuentro que tuvieron Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en 2016 en Cartagena. Y además, esto tiene un significado político enorme, dado que el anterior gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, prácticamente encabezó o había encabezado el cartel de los gobiernos de la región que se complotaron para tratar de hacer caer al gobierno de Nicolás Maduro, haciéndole el juego al plan de máxima presión elaborado por los gringos de la administración Trump. Por supuesto que fallaron, Maduro sigue mandando, mientras todos estos presidentes han salido o están terminando de salir de sus cargos. Sin embargo, esto le hizo mucho daño a nuestro país. Entonces, el arreglo de las relaciones entre Venezuela y Colombia consolida lo que ha venido pasando progresivamente, que es que la locura del desconocimiento del gobierno legítimo del presidente Maduro quedó atrás y se abre ahora un nuevo capítulo que solo puede implicar la mejoría para la situación de los venezolanos en distintos aspectos. Y si todavía con este hecho no se ve o no se aprecia el escenario que te estoy pintando, tendrá que aclararse, o sea, la gente tendrá que verlo más nítidamente de aquí al 1 de enero, cuando asuma la presidencia de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, porque esa es la otra noticia que se dio esta semana. El domingo fue el triunfo en la elección presidencial de Brasil de Lula sobre Jair Bolsonaro. El mismo lunes, el presidente Nicolás Maduro habló con Lula por teléfono, lo felicitó y ambos acordaron lo que ya se esperaba: reactivar la relación bilateral, la cooperación entre Brasil y Venezuela. Brasil no es solamente nuestro vecino, sino que es el país más grande y la economía más poderosa de América Latina. Así que nosotros no solo debemos ser amigos naturales por ser países fronterizos, sino que esta relación va a impactar significativamente la economía de Venezuela, y no solo la economía, sino todas las condiciones políticas desde el punto de vista regional que tiene nuestro país. Esto, para cerrarlo de alguna manera, con cualquier analista que haga un análisis político del escenario que se está abriendo ahora, no puede sino darle la razón a lo que dijo Diosdado Cabello el lunes, que sentenció en una frase precisa lo que está pasando. Dijo que el Grupo de Lima tuvo su último rezo, o sea, está muerto y enterrado, así que estamos a las puertas de un nuevo capítulo político y económico para Venezuela. Esto se ve, y ahí viene la tercera noticia, se ve prácticamente o en los hechos con lo que anunció ayer el presidente Nicolás Maduro, que es el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, algo que había anunciado y propuesto
el presidente Gustavo Petro durante la reunión con Maduro, y que ya ayer Maduro lo confirmó. Venezuela vuelve a la comunidad andina, así que bueno, se van a dinamizar las relaciones de Venezuela política y económicamente. Bueno, Edgar, esto es lo que tenía para comentarte. Espero que les sea útil a toda la audiencia y muchas gracias otra vez por el contacto. Muchas gracias, Ángel. Hasta la próxima semana. Mientras que en Europa la extrema derecha está ganando elecciones, los triunfos en el 2021 de Pedro Castillo en Perú, en el 2022 de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y el más reciente de Lula da Silva el pasado 30 de octubre en Brasil, muestran cómo en América Latina están dando una oportunidad a las propuestas de izquierda y progresistas. Conversamos con el periodista Bruno Esgarcini para tratar de comprender esta diferencia. Bienvenido. ¿Cuál crees que sean las razones para que los electores en Europa se apunten a la derecha y en algunos casos a la extrema, mientras que en América Latina la gente está votando a las candidaturas más progresistas? Me parece que hay dos escenarios completamente distintos en Europa y América Latina. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, por muchos años, bueno, se instauró regímenes parlamentarios con partidos conservadores y socialdemócratas que convivían por mucho tiempo y por muchos años, y la izquierda como el Partido Comunista fue perseguida, ¿no?, por ser soviética, prosoviética y todo lo que ya sabemos, por agencias de seguridad en el medio de la Guerra Fría, las operaciones Gladios que infiltraron a los partidos de izquierda, y eso hizo que tuviesen a lo largo de la historia mucho menos influencia en los sistemas políticos europeos. No sucedió lo mismo con la extrema derecha, que a pesar de que pasó el nazismo por Europa y el fascismo, Benito Mussolini, siempre se resguardaron en fuerzas conservadoras y se mantuvieron dentro del sistema político. Entonces era más natural que ante una situación de crisis y de descontento como la actual, estas fuerzas volviesen a canalizar el descontento que hay en Europa por la situación social que hay. E incluso hay que sumarle a esto que cuando aparecieron fuerzas progresistas que rompían con la estabilidad o con los acuerdos de pacto, grandes pactos entre la socialdemocracia, ¿no?, que iba más de progresista y de izquierda, con los conservadores, fueron demonizadas, aplastadas o aisladas lo máximo posible del sistema político. El caso de Podemos, por ejemplo, y Pablo Iglesias es uno. El caso de Syriza con la negociación fallida con la Troika, ¿no?, que llevó a un ajuste tremendo en Grecia después de su experiencia de negociación con la Troika, el FMI, ¿no?, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, llevaron a que el progresismo en este momento, en esta ola de descontento que hay en Europa, no sea tan una referencia como las fuerzas de extrema derecha, que, dicho sea de paso, no cuestionan los consensos básicos los consensos fundamentales de Europa, que tienen que ver con la Unión Europea, la OTAN, incluso la propia guerra en Ucrania, sino que los avalan y lo acompañan, como sucede con el caso de Giorgia Meloni en Italia. Mientras que este es el panorama en Europa, otra cosa muy distinta ocurre en América Latina. Esto nos dijo Bruno. Y en América Latina tenemos un escenario completamente diferente. ¿Por qué? Porque si bien sucedió lo mismo que en Europa durante la Guerra Fría, es decir, que los partidos políticos de izquierda fueron perseguidos y demonizados, cuando volvió la democracia, entre comillas, la democracia neoliberal, tuvimos gobiernos neoliberales en toda América Latina, pero surgieron las fuerzas de izquierda a través de liderazgos, ¿no?, como Chávez, como Lula, que construyeron partidos políticos que entraron en el sistema político latinoamericano en muchos de los países, canalizando el descontento de la primera década del 2000. Ahora estamos viendo que después de la salida de algunos gobiernos por votos o por interrupciones ilegítimas de sus gobiernos constitucionales, persecuciones, como sucedió con el PT, están volviendo a retomar el poder en algunos lugares figuras que en la primera década hicieron muy buenos gobiernos progresistas. Es decir,
que la izquierda o el progresismo en América Latina y sus ideas tienen fuerza y sirven como catalizadores del descontento. E incluso en otros países como Chile, Colombia, donde nunca había gobernado la izquierda como tal, surgieron partidos o liderazgos que vinieron a hacer lo que habían hecho en la primera oleada progresista figuras como Lula, como Chávez, como Kirchner, de crear partidos políticos y liderazgo que fuesen referentes del descontento, ¿no? Y yo creo que esos dos panoramas, ¿no? Es lo que hacen que esté sucediendo que la extrema derecha sea la que se aproveche del descontento en Europa y la izquierda sea la que canaliza el descontento en América Latina. Y es una cuestión de fuerza, de partidos políticos y de posicionamientos, ¿no? Porque si en un continente se cansaron de atacar y demonizar a la izquierda y no así a la extrema derecha, es mucho más probable que la extrema derecha tenga más fuerza para, para sumarse o canalizar ese descontento. Bruno destacó lo que ha significado para América Latina el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Primero, es un intento de refrescar las ideas progresistas de América Latina por parte de un líder que ha renegado muchas veces o criticado a los viejos liderazgos de la izquierda y el progresismo latinoamericano y sus ideas de apoyar sus proyectos de distribución del ingreso a partir de el extractivismo petrolero, gasífero, mineral, ¿no? Petro pertenece a una izquierda que plantea patear la mesa y hablar de transición energética, energías limpias, de cambiar la política de drogas, y habla de algo que en los gobiernos progresistas no se hizo y que es, creo yo, que me parece su principal aporte, que es una reforma impositiva que apunta a ser más eficiente el cobro de impuestos a las grandes riquezas. Creo yo que eso es una materia pendiente que quedó de la primera oleada progresista de los gobiernos latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, podemos decir que tiene ideas nuevas que vienen a intentar renovar el ideario del progresismo latinoamericano y que pone en jaque y en discusión a los viejos liderazgos, ¿no? Y las viejas ideas ya más comunistas, más socialistas, como pueden ser las del chavismo en Venezuela. Por el otro lado, en términos geopolíticos, permite articular algún tipo de consenso sobre políticas básicas de acercamiento. Yo no sé si eso va a terminar en grandes acuerdos, pero sí en acuerdos tácticos y puntuales y estratégicos puntuales que permitan no dinamizar un poco más las políticas latinoamericanas, como el caso del acercamiento entre Venezuela y Colombia, ¿no? Pero sin tocar, por ejemplo, eh, grandes, eh, grandes intereses de Estados Unidos en la región, como pueden ser los militares, ¿no? Petro, por un lado, se está acercando al principal enemigo de Estados Unidos en la región, que es Venezuela, y por el otro lado, mantiene su política de que el Comando Sur despliegue algún tipo de contingente militar en el Amazonas para cuidar o proteger el Amazonas. Entonces, en esa doble política que tiene Petro, que también pertenece a la política del Estado colombiano, me parece que sirve para destrabar algunas situaciones que eran muy desfavorables, como el caso de Venezuela, intentar que Venezuela vuelva al radio de acción latinoamericana y sentar las bases para que en un futuro el continente pueda, a partir de este tipo de acercamientos, buscar consensos básicos regionales para afianzar no solamente la integración económica, sino el lugar que tiene el continente en el concierto geopolítico internacional, que creo que está totalmente dibujado desde la muerte de Hugo Chávez, ¿no? Que esas grandes iniciativas continentales que tenían en su momento Lula, Chávez, Kirchner, que se han perdido por la pérdida de sus liderazgos y también por una pérdida total de audacia de los liderazgos latinoamericanos que hay en este momento, ya sean de derecha, izquierda, centro, como se los quiera llamar, que lamentablemente han hecho que nuestra región pierda mucha relevancia en la discusión de los asuntos internacionales.
Agradecemos al periodista Bruno Sgarzini por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. La cantautora venezolana Fabiola López estrenó el pasado 29 de octubre el hermosísimo bolero Siempre Tuya. Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.